¿Qué tal? Mi nombre es Anthony Pazmiño Quesada y el día de hoy me encuentro junto a mis compañeros de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura del segundo semestre, jornada matutina, para contar nuestra experiencia acerca de la entrevista realizada a los docentes. Esta actividad se pudo dar gracias a la intervención y guía de la maestra Deida Rafos Velarde, aquella que nos enseñó y nos guió a cómo realizar este trabajo. Dicho trabajo es con la finalidad de aprender y conocer a los docentes de nuestra querida Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para acercarnos más y conocer de cerca y a través de sus propias palabras la historia contada de su vida, del esfuerzo y de las ganas de salir adelante de cada uno de ellos. Aquello que nos motiva a realizar lo mismo y lograr aún mucho más. ¿Qué tal le pareció esta actividad? Pues me parece muy interesante porque conocemos un poco más a los profesores, la vida de ellos, y creo que es una muy buena metodología que empleamos acerca de las entrevistas. ¿Te sentís satisfecha por la entrevista que realizaste? Sí me sentí satisfecha porque hubo una buena colaboración de parte del docente entrevistado. Muchas gracias por tu respuesta, compañera. Mi siguiente pregunta va para el señor Teddy Consuegra. ¿Cómo se sintió interpretar el papel de entrevistador? Fue una bonita experiencia porque no sabía si esto iba a tardar bastante, pero escuchar al profesor narrar sus vivencias hizo que el tiempo se me pasara muy rápido. Fue chévere conocer nuevas historias, conocer sus anécdotas, y me pareció muy bien, un buen trabajo que hicimos con mi grupo. Continuando con las preguntas, mi pregunta iría hacia Angie Arau. ¿Cómo reaccionó el docente ante la entrevista? De una manera muy positiva, muy favorable, puesto que nos ayudó contando su historia, respondiendo a nuestras preguntas, además de indicar la fecha adecuada para poder realizar esta entrevista, así no podamos interferir con su trabajo ni que esto pueda interferir con nuestros estudios. Continuando con las preguntas, mi pregunta va dirigida para mi compañera Estefanía Quiroz. ¿Crees que hubo un ambiente agradable dentro de aquella entrevista? O sea, yo creo que al principio, como todos, tuvimos nervios porque no sabíamos cómo iba a reaccionar cada profesor, pero creo que con el tiempo de la entrevista ya nos sentimos cómodos y sí fue agradable la entrevista con el profesor que tuve. La siguiente pregunta será para mi compañero Edwin Rosado. ¿Qué puedes destacar de la entrevista? De la entrevista puedo destacar que gracias a ella podemos adquirir historias de vida de parte de personas que han marcado la historia de la educación por medio de su progreso académico y sus esfuerzos. Conocer su vida, su presente, su pasado y los anhelos que tienen para el futuro. Eso puedo rescatar de dicha pregunta. Continuando con las preguntas, la siguiente pregunta es para mi compañera Yagual Norelis. ¿Qué piensa usted de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? Teniendo en cuenta el profesor a quien le pude hacer la entrevista, pienso que tienen claro lo que enseñan y lo que quieren transmitir a sus alumnos, tanto para futuro, para que ellos cuando ya sean adultos puedan ser una guía también para las personas que quieran enseñar o en la vocación o en la clase de trabajo que ellos quieran seguir. La siguiente pregunta va dirigida para la compañera Noemi Campoverde. ¿Usted considera que fue suficiente el tiempo dado para la entrevista? Sí, considero que el tiempo de la entrevista fue suficiente, ya que así el docente tenía la oportunidad de explayarse, de contarnos más sobre su experiencia, de sentirse más en confianza con nosotros, ya que no nos conocíamos, pero como teníamos bastante tiempo, pudimos entrar un poquito en confianza y no había la necesidad de cortarle alguna respuesta, sino que ella podía hablar todo lo que nos quisiera contar. ¿Surgieron algunas dificultades al momento de llevar a cabo la entrevista?
Sí, previo a la entrevista había un problema ya que no nos podíamos coordinar, ya que la docente tiene muchos cargos y estaba muy ocupada. Pero al final tuvimos que hacer la entrevista en un lugar público y lo que tuvimos fue que había mucho ruido, pero supimos cómo manejarlo, supimos hacer que se escuche un poquito mejor y que eso no interfiera en la entrevista. La siguiente pregunta será realizada, compañera Tamara Montes. ¿Usted considera volver a realizar una actividad similar? Bien, la verdad que sí, porque como fue la primera vez que realizábamos una entrevista a alguien que no conocíamos, se nos dificultó mucho y aparte teníamos nervios porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la persona o si la manera en que íbamos a tratarlo de manera educada iba a ser la correcta o cometíamos algún error. Pero gracias a esta entrevista aprendimos a cómo tratar con personas que no conocemos, cómo manejar situaciones que a veces al inicio no podíamos llevar al control, y también aprendimos mucho sobre todas las preguntas que le realizamos a los docentes, ya que nos va a ayudar en nuestra carrera. Muchas gracias, compañera, por brindar su opinión. A continuación, mi compañero Josías Romero. Bien, mi siguiente pregunta va para mi compañera Natalia Castillo. ¿De qué forma cree que nos ayuda a realizar actividades como esta? Bueno, sí, yo creo que estas actividades de la entrevista nos ayudan muchísimo porque pudimos apreciar varias experiencias por parte vividas con nuestros docentes, entrevistados, y creo que todas estas experiencias nos van a ayudar a futuros porque también nosotros vamos a ser futuros docentes y nos van a permitir tener una buena enseñanza y aprendizaje con nuestros alumnos y también con nuestros compañeros de trabajo. Bien, gracias. A continuación, mi compañera Jocelyn Rogel. Buenos días, compañeros. Llegando al final de estas preguntas, mi pregunta va para la compañera Paola Eras. ¿Recomendarías la realización de actividades como estas en futuros semestres? Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues considero que sí es súper importante realizar estas actividades, puesto que nos motivan a nosotros a desarrollarnos como personas y como futuros profesionales. Entonces, una actividad que muy poco se desarrolla también en la universidad. Ok, compañera, muchísimas gracias por la respuesta. Es bueno destacar el trabajo hecho por nuestro curso y por mis compañeros, ya que buscamos la manera para poder realizar cada entrevista, de manera virtual como física. Por ende, quedamos satisfechos por lo conseguido y de la misma forma tendremos en cuenta cada detalle que se pueda mejorar en el futuro, como la organización, el empleo correcto de las palabras y conseguir un mayor desenvolvimiento y demás, ya que estamos formándonos para ser docente y por ende necesitamos tener una buena comunicación con nuestro entorno y con los demás. Con esto damos por concluido nuestro trabajo. Muchas gracias.